6 de la tarde con 45 minutos. Soy Omar Astorga. Mucho de qué hablar sobre la reforma electoral, porque sí va a haber reforma electoral y sí hay acuerdos con los aliados de la 4T, el PT y el Partido Verde. Esto fue lo que dijo la presidenta Sheinbaum esta semana. Ella espera que ya esta segunda semana de febrero quede redactada y llegue al Congreso de la Unión. Y se ha centrado la discusión de una reforma que aún no conocemos al 100% en la desaparición o no de las candidaturas plurinominales. Es una discusión de absolutos, blanco o negro. No obstante, hay quienes están encontrando esa gama de colores entre uno y otro, quienes están diciendo, hay quizá una tercera vía, o hasta cuarta, o hasta quinta. Por eso me da mucho gusto saludar al maestro Víctor Sánchez. Él es investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, él es doctor por el CIDE, quien nos presenta estas otras posibilidades. Profesor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estamos, Omar? Muy buenas tardes, un placer estar contigo, a la orden. Hay alternativas para sí revisar quiénes van a estar en las listas y dejar a los eternos plurinominales, a esas familias que ya tienen su lugar asegurado en las listas y no perder esta forma de representación, profesor. Sí, claro, a ver, una de las grandes críticas que de hecho pues se ha realizado frente a los legisladores plurinominales es que precisamente sirve para que las mismas figuras de siempre permanezcan o se perpetúen en los cargos legislativos y pasen de una cámara a otra durante muchísimos años. Pero existe una alternativa, pues, que de hecho podemos traerla de otros países, en donde quien llegue al listado de legisladores plurinominales no sea uno que previamente dispongan los partidos, sino que se saque de sus propios candidatos que no logren un triunfo, pero que se queden muy cerca de ganar. O sea, es decir, va a haber distritos en donde el segundo lugar va a estar muy cerca del primer lugar y a la hora de repartir los plurinominales, irnos sobre los candidatos que postularon los partidos, que no obtuvieron el triunfo, pero que obtuvieron una votación muy alta. A ver, ¿Esto qué son los segundos garantiza? lugares, ¿no, profesor? Es decir, ya no va a existir un pase directo. Vas a salir a pedir el voto. Quizá no Exacto. ganes, quizá quedes como el segundo más votado. Es ahí donde entraría esa figura. Exactamente, es decir, todos harían campaña, todos ganarían votaciones de parte de la ciudadanía y entonces aquellos que quedaron en segundos lugares y que tuvieron una votación más alta serían los primeros en ir entrando de acuerdo a su porcentaje de votación como plurinominales de los partidos. Esto te garantiza sí conservar la pluralidad en las cámaras, pero también que personas que fueron y le pidieron el voto a la ciudadanía y que obtuvieron de la ciudadanía esa confianza puedan llegar a las cámaras. Esa sería una opción. Otra opción sería conservar los plurinominales. Ya a partir del 2030 ya no se va a poder la reelección legislativa, pero hacer una reforma, o sea, en esta reforma meter o adelantar que no se puedan reelegir los plurinominales, es decir, sí dejar que se reelijan hasta el 2030 los de mayoría, o sea, los que son electos directamente por la ciudadanía, y en los plurinominales no permitir que haya una reelección para obligar a que haya un refresco y que no siempre las mismas figuras sean las que se reelijan prácticamente de manera Pero, automática. profesor, ahí seguirían las listas. Un gran ejemplo, yo recuerdo cuando en una de las listas de los diputados de Morena no aparecía Alejandro Murat, expriista, exgobernador de Oaxaca. Llegó a las oficinas de Morena, se metió, se encerró y salió ya mágicamente en la lista, lo resolvió. Esa segunda opción no eliminaría ese formato. Sí, o sea, eliminaría nada más pues el que no se reeligieran aquellas personas que ya están. Pero como tú bien dices, pues eso no garantiza que no van a llegar personajes con un historial pues no tan bueno
a hacer una negociación con los partidos y obviamente a llegar. Digo, a mí me gusta más la primera opción, o sea, la que sean los segundos lugares quienes obtengan el triunfo, pero digo, también está esta alternativa, incluso está una tercera, pero que es muy complicada, que se llama listas abiertas. Por ejemplo, se utilizan en Australia o en Irlanda, en donde las personas en la lista que ofrecen los partidos van numerando. ¿Cuál es la desventaja de esto? Que se parecería mucho a la elección judicial que tuvimos el año pasado, en donde tú señales por quién das el voto, lo cual pues nos llevaría a los famosos acordeones, que es algo que creo yo que debemos evitar. Por ende, dentro de estas tres opciones, sin duda me inclino más por la primera, precisamente porque todos y cada uno de los que vayan a llegar a una de las cámaras fueron a territorio, fueron a pedir el voto, y si bien a lo mejor no ganaron en primera instancia, pues sí tuvieron una votación significativa en alguno de los distritos o circunscripciones, ¿no? Profesor, vamos al origen de este debate. ¿Por qué hay partidos que defienden esta figura que tanto repudia a la gente? Porque está medido. La gente ve mal al diputado que no salió a pedir el voto, sino que forma parte de una cuota, que es el hijo del líder sindical y al cual se le está pagando como con una diputación, que es el familiar del dirigente o el dirigente mismo. Platíquenos cómo se ha pervertido esta figura. Bueno, a ver, se pensó precisamente a finales de los años 70 como una manera de garantizar la pluralidad en las cámaras. Veníamos en un esquema en donde pues el PRI tenía todos los legisladores, y fue la manera de darle cauce o de darle cabida a la oposición. El problema es que como los partidos son los que determinaban quiénes iban como plurinominales en los listados, este mecanismo terminó pervirtiéndose, generando un esquema en donde pues personas que hoy están ocupando un escaño, pues llevan 30 años de carrera legislativa, 25 años, 15 años, y pues no necesariamente tienen una votación directa por parte de los ciudadanos. Esto genera una mala imagen por parte de esta figura. Sin embargo, hay que señalar que el prescindir completamente de los plurinominales puede generar que se creen mayorías o hipermayorías que no necesariamente representan la voluntad de los ciudadanos. O sea, es decir, hay partidos que a lo mejor con el 50% de los votos, como es el caso del partido gobernante, tienen casi el 75% de los escaños en conjunto con sus aliados. O digo, si nos queremos abstraer un poco del caso mexicano, hay, por ejemplo, partidos en Reino Unido que tienen el 16% de los votos y ningún escaño. Entonces, creo yo que se quedan sin representación ese porcentaje del 16%, o un porcentaje en México se puede quedar sin representación si variamos a un esquema en donde todo sea mayoritario. Es por eso que es relevante mantener esta figura, pero se pueden buscar mecanismos, como los ya explicados, para acabar con esta perpetuación de personajes con negro historial que se han perpetuado en las cámaras. A ver, esta medida, la desaparición de los plurinominales, ¿no sería un balazo en el pie para Morena? Bueno, digo, es que a final de cuentas todas las reformas se tienen que ver a largo plazo. Es decir, hoy Morena es mayoría, en algún momento dejará de serlo y en algún momento le afectará. Es decir, hoy que es un partido mayoritario, pues le puede convenir, pero por ejemplo no necesariamente le conviene a todos los partidos, incluido al PT, al Verde y obviamente pues al PRI, al PAN, a Movimiento Ciudadano, más los partidos, más los partidos de nueva creación que se aprueben. Entonces, se tiene que buscar un mecanismo que permita representar esa pluralidad y
el quitar a los plurinominales lo único que va a hacer es concentrar más el número de legisladores en uno, dos o tres fuerzas políticas, ¿no? Marginando a todas las demás. Claro, tenemos 30 segundos, profesor Víctor Sánchez. Si esta reforma ya publicada sale sin la eliminación de los plurinominales, ¿sería una versión descafeinada de la gran reforma de la presidenta Sheinbaum? Claro, y señalaría que el PT y el Verde lograron su cometido, que es a final de cuentas mantener su representación. Pues ahí está la información. Profesor, díganos dónde podemos encontrar estas reflexiones que ha hecho sobre la reforma electoral. Bueno, esta en particular en el periódico Vanguardia de Saltillo y a través de mi cuenta de ex, @VíctorZambal. Ahí está el profesor Víctor Sánchez, él es doctor por el CIDE. Muchas gracias. Muchas gracias, Omar. Muy buena tarde. Y es un